Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les saludo en el nombre de Jesús. Mi nombre es José Yumán. Nosotros pertenecemos a la Misión Cristiana Filadelfia, Boca del Monte. Para nosotros es un gusto estar acá, pues, para compartir la palabra del Señor con ustedes. Mi esposa y yo, pues, vamos a tener una meditación de la palabra del Señor y esperando en Dios que ustedes estén escuchando esta palabra, y los que se vayan a conectar también, pues que sea de mucha bendición esta palabra. Amén. En el nombre de Jesús vamos a orar y darle gracias al Señor, y después vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Amantísimo Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites en esta noche estar acá, Señor amado, en este hogar que tú nos has dado, para poder compartir esta palabra con cada uno de mis hermanos y amigos que puedan escuchar este mensaje de la palabra. Que seas tú, mi Dios amado, hablando a cada vida, a cada corazón, Padre Santo, por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu, Señor amado. Que seas tú el que uses los labios, Padre Celestial, de mi esposa, para que ella pueda dar este mensaje de tu palabra, Señor amado. Que seas tú, mi Dios amado, haciendo la obra en cada corazón y en cada vida, Padre. Todo lo hacemos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Pues en esta preciosa hora vamos a seguir con la enseñanza del libro de los Hechos, ¿verdad? Que es donde estamos, pues, con nuestras enseñanzas, ¿verdad? Para nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces el día de hoy, pues nuestra cita es en Hechos 24, del 1 en adelante. Amén. Gloria a Dios. Le dejo el tiempo a mi esposo. Gloria a Dios. Aquí vamos a meditar la palabra del Señor, como ya lo dijo mi esposa, en Hechos 24. Y vamos a leer acá del versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas con bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por molestarte más largamente te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecillas de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Amén, gloria a Dios. Podemos ver, amados hermanos, que esto representa a los miembros del Sanedrín, que eran saduceos.
ellos ejercieron como fiscales de los judíos. Y Tértulo Josefo expresó que aunque Félix contuvo a ciertos ladrones y asesinos en Judea, él era más perjudicial que todos ellos. Pero dice la palabra de Dios que Félix no era un hombre clemente, o sea, era malo, ¿verdad? Era de malas intenciones, ¿verdad? Podemos ver, amados hermanos, que realmente la palabra de Dios dice que por ejemplo, él no era un hombre justo, un hombre que hacía justicia, sino que él pues todo lo hacía conforme a sus pensamientos, conforme a su corazón. Y en el 5 dice que, por ejemplo, ahí ella nos llaman los judíos como herejes, ¿verdad? Seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Nombre que se le dio, dice, a los seguidores de Cristo por los judíos, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, que Pablo no profanó también el templo de ninguna manera. Expone otra mentira más descarada. No tenían ninguna intención de darle un proceso, como explica la palabra. Juzgar, sino más bien intentaban torturarlo, dice, ¿verdad? Antes que lo pudieran hacer, rescatado por el tribuno llamado Lisias. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Podemos ver, ¿verdad?, cómo realmente este hombre Josefo estaba tratando de todas maneras de injuriar a Félix en contra de Pablo, ¿verdad? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque a ellos no les parecía bien, no les convenía que Pablo hubiera llegado, ¿verdad?, a predicar la palabra del Señor, ¿verdad, amados hermanos? Entonces podemos ver cómo por medio de la palabra trataban por todos los medios de perjudicarlo, de hacerle daño, de hacerlo quedar mal, con mentiras, con calumnias, de todas maneras, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 7. Dice, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, dice. Amén. Amén. Podemos ver, ¿verdad?, cómo Tértulo sigue tratando la manera de hacer quedar mal a Pablo. Dice, tiene la intención de expresar mala opinión del comandante romano. Era una equivocación de parte de Tértulo. Sin duda el Espíritu Santo lo encaminó en esa dirección. O sea, Tértulo lo libró de manos de los malvados judíos. Amén. Aleluya. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 8. Dice, mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, a juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos, dice. Amén. Amén, gloria a Dios. Se refiere la palabra a que la situación estaba ya en manos del gobernador, o sea, en el tribunal. Aunque los judíos no querían que se llevara a cabo ahí por todo lo que habían tramado, no les servía de nada, dice, ¿verdad? Podemos ver realmente cómo es la injusticia realmente del hombre, ¿verdad, mis hermanos? Que tratan la manera siempre de ser tropiezo en lo que
en lo que se trata, ¿verdad? De la palabra del Señor, ¿verdad? Muchas veces así pasa, ¿verdad? Que hay personas que sí se interesan en lo bueno que es la palabra de Dios, pero siempre hay personas que sirven de tropiezo, ¿verdad? Para que otras personas sí tomen a bien y recibir el consejo de la palabra. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 9, dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Amén. Amén. Se refiere al sumo sacerdote y a aquellos con quien se afiliaron Tértulo, aprobando las declaraciones de su fiscal contratado. Como se menciona, fue una equivocación de su parte. Podemos ver cómo todos se confundían con el fin de hacer daño a Pablo por ser el mensajero de Cristo. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque realmente tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, realmente con estas personas que ellos nos llaman a nosotros como cristianos, como seguidores de Jesucristo, herejes, ¿verdad? Pero realmente podemos ver que los herejes en este caso serían ellos, ¿verdad? Porque están tratando la manera de realmente no permitir que Pablo siga compartiendo la palabra con el pueblo. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 10, dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, ¿por qué? Sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Amén. Amén, gloria a Dios. Podemos ver, ¿verdad, amados hermanos, que a partir de ese momento Pablo empieza realmente su defensa delante de Félix, ¿verdad? Y podemos ver cómo Pablo manifiesta que él solo hacía lo que el Espíritu Santo, que él había de llevar su nombre a los gentiles, a reyes y a los hijos de Israel, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque podemos ver cómo realmente Pablo antepone el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Dios, ¿verdad? Antes de empezar su defensa, él antepone a nuestro Señor Jesucristo, que él únicamente hace lo que el Espíritu Santo le dice, a lo que Dios lo había llamado desde mucho antes, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Aleluya. Sigue diciendo la palabra del Señor, pero vamos a retroceder un poquito al Hechos 9:15. Hechos 9:15. Y dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Amén, gloria a Dios. Presenta una urgencia que exige la obediencia inmediata de Ananías. Significa selección divina, ¿verdad? Significa selección divina. Coloca primero a los gentiles. Fue la vocación principal de Pablo, dice, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad, mis hermanos? Porque podemos ver cómo realmente Pablo ya había tenido realmente el llamado de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando era Saulo. Se recuerdan, mis hermanos, que él, siendo Saulo, él perseguía a la iglesia cristiana, él perseguía a los cristianos, ¿verdad? Dice que él mataba a mujeres, hombres y niños, ¿verdad?
¿Por qué? Porque él estaba en contra de la palabra de nuestro Señor Jesús. Pero podemos ver cómo aquí nuestro Señor Jesús envía a Ananías, ¿verdad? Y le dice, ve porque instrumento me es este, ¿verdad? Podemos ver cómo realmente Pablo pone de antemano el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir en nuestra lectura que es en Hechos 24:11. Dice así la palabra del Señor. Dice, como tú puedes cerciorarte o no, no hace más de los 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Amén. Amén, gloria a Dios. Podemos ver cómo realmente en esencia Pablo estaba declarando que no era posible las acusaciones de ellos debido al corto tiempo. Se refiere al hecho de que no era verdad todo de lo que lo acusaban. No podían justificar sus acusaciones porque nunca ocurrieron, dice Pablo, ¿verdad? Podemos ver cómo realmente él se sigue defendiendo realmente de la injusticia de estos personajes. Amén. Sigue diciendo el versículo 14, pero esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas está escrito. Amén, gloria a Dios. Seguir a Cristo coloca al cristianismo como el cumplimiento de las grandes promesas y predicciones que se les otorgó a los padres, es decir, a todos los merecedores del Antiguo Testamento. Gloria a Dios, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque realmente seguir a Cristo es algo tan glorioso, es algo tan maravilloso, mis amados hermanos, porque realmente cuando nosotros recibimos la palabra del Señor y decidimos recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y hacerlo parte de nuestras vidas, podemos ver que realmente nosotros fuimos entendiendo realmente ese sacrificio que nuestro Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Por medio de su palabra, por medio de tanta promesa, de tanta predicción que nuestro Señor Jesús nos hace por medio de su palabra, ¿verdad? O sea, son promesas que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de hacer nuestras día con día. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Amén. Amén, gloria a Dios. En esencia dice que la ley y los profetas no están completos en sí solo. Señalaban al que había de venir. Hasta sus enemigos entre los judíos creían en el Mesías venidero, pero no en el que era Jesús. O sea, nos habla de una segunda resurrección. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver en San Juan 5:29 dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Amén, gloria a Dios. Podemos ver que lo que Pablo procuraba, podemos ver, amados hermanos, que realmente este versículo nos habla de algo tan importante, amados hermanos, de algo tan real, que nosotros debemos de realmente pensar, meditar en ese versículo, amados hermanos, y hacer realmente todo lo bueno, como nos habla aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Hacer lo bueno delante de Dios, como él manifiesta, ¿verdad? Que él procuraba hacer las cosas buenas delante de Dios, no hacer lo malo como lo acusaban estos personajes, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, este versículo de Juan 5:29 nos habla que realmente hay una segunda resurrección, ¿verdad? A donde, o sea, la primera nos habla de que si nosotros realmente como que hijos de Dios, como cristianos, hemos sido realmente fieles, hemos sido justos, hemos sido realmente buenos cristianos hasta el momento que nuestro Señor nos lleve, ya sea individualmente o que el Señor venga por su pueblo. Dice la palabra de Dios que la segunda resurrección se refiere a que unos resucitaremos para vida, para gloria de Dios, y otros resucitaremos a condenación, para vergüenza de nuestro Señor, ¿verdad? O sea, depende de cada uno de nosotros, amados hermanos, dónde queremos estar nosotros en ese momento tan crucial de nuestras vidas. Porque muchas veces decimos, estoy pasando un momento crucial, pero mis hermanos, lo que nos pase en esta vida en la que estamos ahorita es algo que si lo ponemos en mano de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesús, todo tiene una salida, todo tiene una solución, porque es nuestro Señor el que nos libra de todo mal. Pero este momento sí es algo crucial, mis amados hermanos, en donde nosotros debemos de realmente meditar en la palabra, dónde queremos estar en ese momento. Si en donde nuestro Señor Jesús nos ofrece, que dice que en ese momento nosotros estaremos, dice la palabra, en un lugar celestial donde no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay hambre, no hay frío, donde las calles son de oro, ¿verdad? El mar es de cristal. Pero si nosotros somos buenos cristianos obedientes hasta el último momento. De lo contrario, si nosotros realmente hacemos lo malo delante de Dios, en ese momento nosotros vamos a ir a condenación, al lago de fuego, mis hermanos, a vergüenza para nuestro Señor, ¿verdad? Entonces es realmente momento de que nosotros debemos de meditar, amados hermanos, de qué lado queremos estar, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 16. Por eso y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Amén. Amén, aleluya. Podemos ver aquí cómo este versículo nos verifica realmente lo que yo les acabo de estar mencionando, ¿verdad? Porque dice, lo que Pablo procuraba constantemente era llevar una vida de limpia conciencia para agradar al Señor en todo, dice, ¿verdad? Aleluya por la palabra, ¿verdad, mis amados hermanos? Porque realmente la misma palabra es la que nos instruye y nos lleva a hacer el bien delante de Dios. Amén. Aleluya. Sigue diciendo la palabra, perdón. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 17, dice, pero pasados algunos años viene a hacer limosna a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Amén.
Amén. Es posible que Pablo se refiera al tiempo que estuvo lejos de Jerusalén, que fueron, dice, aproximadamente 6 a 7 años, ¿verdad? Se refiere a que en absoluto nada estaba ocurriendo en ese tiempo que pudieron ameritar estas acusaciones. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Sigue diciendo la palabra del Señor en el 19. versículo 19, dice: ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Dice el 20: o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. El versículo 21 dice: y no ser que estando entre ellos Procuraban, no, prorrumpían. y ellos irrumpían, dice, en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros, dice. Amén, gloria a Dios. Los que lo acusaban no estaban presentes. El sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín no tenían nada de qué acusarlo, y sino que esto digan, puso en aprieto al sumo sacerdote y a los demás. Tenía que ser con la ley judaica, que no era el interés para los romanos. Podemos ver, ¿verdad, mis hermanos, que los que lo acusaban realmente en ese momento, dice que no estaban en ese momento ahí presentes, ¿verdad?, para seguirle acusando. Entonces los demás no podían hacer nada porque tenía que ser de otra manera la acusación para poder realmente hacer algo en contra de Pablo. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 22, dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere al tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Amén. Amén. Dice la palabra que Félix tenía más conocimiento del cristianismo que Tértulo y los judíos presentes en el proceso, del cual no daban mérito. Implementa que él rehusó dar veredicto en ese momento. Procuraba darle largas al asunto, expresando que calmaría la situación. Además, no hace mención de que mandó a traer a Licias, dice. Aleluya. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 23, dice: y mandó al centurión que se custodiaba a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese y ninguno de los suyos sirviese o viniese a él. Amén. Expresa que Félix no tenía a Pablo como un hombre común, aunque estaba arrestado en domiciliario. Podía hacer lo que quería. Le permitía que lo visitaran los que él quisiera recibir. Amén. Sigue diciendo el versículo 24, dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Amén.
Amén. Sigue diciendo la palabra que parecía indicar que su intención era buena al querer escuchar de la fe de Pablo en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Dice en el 25. Amén. Dice el 25. Amén. Dice el 25. Pero el disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio. Viniendo Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tengas oportunidad te llamaré. Dice amén. Amén. Sigue diciendo la palabra que dice, y disertando Pablo de la justicia, pues la justicia solo viene de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo, las ataduras y vicios que afectan a la humanidad, todos tendrán que comparecer ante el tribunal de Dios. Podemos ver cómo aquí la palabra dice, ¿verdad, amados hermanos? Que realmente este hombre era un pecador prácticamente, y por el pecado en el que él vivía, realmente él no quiso seguir escuchando de la palabra de Dios y tratando la manera de darles, ahí sí que más largas al asunto. Dice que disertó de dar un veredicto, ¿verdad? Realmente. Y podemos ver cómo realmente todos tendrán, dice, que comparecer ante el tribunal de Dios, ¿verdad? O sea, lo que quiere decir que realmente el pecado de la humanidad es lo que los aparta o nos aparta realmente de nuestro Señor. Amén. Sigue diciendo el versículo 26, dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltasen, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Amén. Dice, el amor al dinero era uno de los motivos por lo cual no entregaba su corazón al Señor. O sea, se refiere a Félix. No se hace mención de que aceptó a Cristo, pero al mismo tiempo su corazón estaba lejos de hacerlo, dice, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Sigue diciendo, para finalizar, el versículo 27 dice: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y que queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Dice, aleluya. Amén, gloria a Dios, mis hermanos. Ya para terminar, dice la palabra que realmente este fue un silencio que ocurrió por el lapso de 2 años, ¿verdad? No da ninguna explicación de qué ocurrió durante ese tiempo. Festo reemplazó a Félix como el gobernador, una terrible parodia de la justicia. Desde el principio se vio que Félix era un hombre no clemente, era de malos sentimientos. Podemos ver, ¿verdad, amados hermanos, que realmente una parodia significa burla con humor de imitar a algo o a alguien. Podemos ver en los versículos anteriores que simuló ser bueno, pero al final todo fue una burla, porque lo dejó en manos del otro gobernador que supuestamente no sabía nada del asunto, ¿verdad, mis hermanos? O sea, lo dejó simple y sencillamente en el camino, ¿verdad, mis hermanos? Entonces podemos ver cómo realmente la justicia
del hombre nunca tiene cabida, mis hermanos. Debemos de guiarnos siempre por la justicia divina de nuestro Señor. Amén, gloria a Dios, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a orar para quedar despedidos y les agradecemos de todo corazón a todos nuestros hermanos y a las personas que se unieron a esta transmisión. Los bendecimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús, haciéndoles una invitación para el próximo sábado, si Dios nos lo permite. Amén. Gloria a Dios, amado Dios y Padre que estás en tu gloria, Señor, gracias. Te damos, Padre Santo, por esta bendición, Señor amado, de esta enseñanza en esta hora, Padre Santo, en la cual, Padre bendito, tú nos hablas, Cristo de la gloria, por medio de tu palabra, Padre Santo, que nosotros debemos de ser realmente limpios de corazón, Padre Santo, buscarte a ti con manos limpias, con un corazón limpio, Señor amado, no hacer, Padre Santo, las cosas a medias, Padre de la gloria, no hacer daño, Padre Santo, si realmente no debemos de nosotros realmente hacer lo malo delante de ti, Padre Santo, para no ir a condenación, Señor amado, sino al contrario, ser realmente de honra para ti, mi Dios amado. Gracias, muchas gracias, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo a cada una de las personas que están en sintonía en este momento. Amén, gloria a Dios, que el Señor me los bendiga y feliz noche. Que Dios me los bendiga y que tengan una buena noche. Amén. Gloria sea al Señor.